Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde, aquí en Televisión de Ferrol, su televisión favorita. Bueno, y por fin tenemos a un invitado ilustre, del que hablamos hace 15 días, que al final, bueno, pues lo hemos tenido que postergar para justo hoy, que tenemos la gran suerte de contar pues con él. Una de las personas sin duda más ilustres de cuantas han nacido en Ferrol y que lamentablemente no puede estar todo el tiempo que él desearía en su ciudad. Anda continuamente pues fuera de España, fuera de Europa incluso, pero siempre llevando muy alto el pabellón del derecho, el derecho administrativo en concreto, y por supuesto el pabellón de Ferrol. Se trata, como muchos habrán adivinado, de Jaime Rodríguez Anal. Muy buenas noches, Jaime. Muy buenas noches. Llevo la bandera de Ferrol siempre que puedo y la Universidad de La Coruña, porque son dos banderas de las que me encuentro muy orgulloso. Muy bien. Pues como todos sabrán, Jaime Rodríguez Anal era, bueno, siempre ha sido el discípulo predilecto, creo que lo puede decir, aunque haya fallecido, de don José Luis Meilán Gil. Y bueno, creo que sigue sus pasos con una gran dignidad, ¿no? Bueno, ya me gustaría, porque el profesor José Luis Meilán Gil ha sido un gran jurista, un gran hombre comprometido con Galicia y con España, por supuesto, y una persona que gracias a él la Universidad de La Coruña es lo que es, y por lo tanto pues todo lo que sea agradecer su tarea pues es poco. Y además sí, efectivamente yo tengo la gran fortuna de ser discípulo suyo. Me dirigió la tesis doctoral hace ya unos cuantos años y siempre he pensado que además de su categoría humana, personal, moral, política, como investigador sabía ofrecer y proponer temas de investigación realmente buenos, porque eso es lo que es un maestro, una persona que propone temas de investigación de esos que realmente a uno le permiten sacar a la luz o investigar materias que con el paso del tiempo se demuestran que eran verdaderos puntos y hitos de la investigación jurídica. Bueno, y ya que casi está pasando de moda el concepto de autoritas y de potestas con Meilán y por supuesto con nuestro invitado, ahí es donde se notaba la auténtica autoritas, ¿no? Cuando hablaba el profesor Meilán de algún tema, bueno, eso había que guardar silencio, ¿no? Sí, efectivamente, los romanos distinguían entre potestas y autoritas, el poder socialmente reconocido y la autoridad socialmente reconocida. Eso lo hemos estudiado. Si nos están viendo seguramente abogados que son tan jóvenes como nosotros. A través de Dors, seguramente. Sí, ¿no? Javier Dors nos daba la clase de Santiago de Compostela de Derecho Romano y en el libro de su padre, don Álvaro Dors, uno de los puntos centrales era efectivamente la autoritas. Y pocas personas tienen autoritas. Potestas puede ser que haya muchas, pero autoritas, o sea, personas que hablen, que reflexionen, que argumenten y que lo hagan con el peso de la autoridad y el peso de la sabiduría, pocas personas. Y José Luis Meilán era uno de ellos. Además, una persona, José Luis Meilán, el profesor Meilán, que precisamente fue catedrático de Derecho Administrativo, él creó la Universidad de Coruña, ya no digamos la Facultad de Derecho, que por supuesto toda la universidad, en el sentido que lo conocemos, seguramente con certeza no existiría universidad si no fuera por él, pero es que además él tuvo incluso un paso por la política, pero un paso muy importante. Él estuvo en la primera, ¿no? En la primera Asamblea Constituyente, que también... Diputado constituyente. Efectivamente, diputado constituyente, participó por lo tanto en la redacción de la Constitución, y era una época, ese primer Parlamento, ¿no? El que, bueno, por el constituyente que creó la Constitución, que era una época donde los políticos tenían un nivel. Claro, estamos hablando de grandes personalidades de la vida intelectual, de la vida académica, de la vida profesional de España, que fueron a aportar sus conocimientos de manera desinteresada. Y claro, ahí está ese monumento jurídico-político que es la Constitución, de la que más deberíamos de hablar, de la que más deberíamos de aprender y cuyos principios y sus valores deberían impregnar de una forma más continua y constante la vida política y la vida social, porque el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, los principios de la política económica y social son elementos que deben jalonar y forjar
la vida política y la vida cultural de España y bueno, y esperamos, yo soy optimista, a pesar de lo que estamos asistiendo, yo soy optimista porque esto pasará y al final pues las cosas volverán a su lugar. Ahora hablamos, Javier, si le parece, un poquito con esa actualidad jurídica, que es a lo mejor un poquito triste, jurídico-política, pero bueno, nuestro invitado tiene una especial relevancia y por supuesto autoridad para hablar de derecho administrativo, catedrático y bueno, colaborador con distintas editoriales, organiza congresos y seminarios a lo largo de toda Hispanoamérica, pero tampoco podemos olvidar, porque hemos hablado en Milán, pero no podemos olvidar tampoco, Jaime, que tú has estado en el Poder Legislativo y Ejecutivo. Sí, he tenido la suerte de ser parlamentario, de participar como subsecretario en un ministerio y cuando estuve de profesor en la Universidad de La Laguna, en Canarias, hace ya casi 40 años, fui invitado durante 2 años como magistrado suplente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Canarias. Y entonces tuve la suerte durante 2 años o año y medio largo de participar en un colegio, en la sala, haciendo aportaciones, deliberaciones sobre temas de derecho administrativo. Y ciertamente, si tuviera que decir cuál es la función en la que me encontraba más a gusto, diría que la de juez. Sí, porque un juez puede, como decía Álvaro II, decir lo que es el derecho. Y es una gran responsabilidad, porque al final quien dirime el conflicto, la controversia, es el juez o la sala. Participa en la justicia. Y eso es para mí más importante, no que hacer una ley. Lo que ocurre es que en un parlamento hay muchas personas y en un poder ejecutivo hay muchas personas. También hay muchos jueces, pero hay veces que hay un solo juez. Los juzgados. Los jueces unipersonales. Luego hay salas, pero hay 3 o 5 o 7, pero es una función muy importante y vamos, yo siempre todos los años a los alumnos en la facultad pregunto quiénes van a ser jueces y quiénes van a ser van a seguir otras profesiones y siempre veo algunos o algunas que quieren ser jueces y me alegra mucho porque necesitamos jueces comprometidos con la justicia, con las libertades, con la democracia. Sí. Yo recuerdo en el Supremo, por cierto, hablando con un juez que ya estaba retirado hace unos cuantos años, que me decía que en su época de juez, que él no sabía lo que eran los sábados y domingos. Que claro, como un juez unipersonal no puede consultar con nadie, él está solo contra el problema, decía que se agobiaba muchísimo y se pasaba el fin de semana reflexionando sobre cómo dirimir esos conflictos. Yo supongo, Jaime, que te refieres a ese tipo de jueces, jueces con conciencia. Sí, bueno, es que los jueces, como todos los ciudadanos, tienen su conciencia, pero lo que tienen fundamentalmente es un gran compromiso con la justicia y saben que cuando ponen su firma en un auto, en una resolución, en una sentencia, están haciendo un ejercicio de dar a cada uno lo que se merece, lo que le corresponde, lo que es justo. Y esto es una gran responsabilidad, y esto es una tarea tan importante. Yo a veces suelo decir que el acto de justicia es un gran acto de dignidad, porque cuando a una persona que ha sido lesionada en su dignidad se le restaura esa dignidad, se le devuelve esa dignidad, se está haciendo justicia. Y por lo tanto, yo estoy muy contento porque veo que en España la formación de los jueces es una formación esmerada, equilibrada, razonable y hacen una gran labor porque al final necesitamos profesionales independientes y que puedan, con el derecho, resolver los casos. Bueno, Jaime, me encanta que vaya hacia esto la conversación porque, claro, el juez tiene una enorme responsabilidad, una enorme formación. Tú mismo, Jaime, participaste de hacer al juzgado, ¿no? Como dice el 117 de la Constitución. ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? Es decir, tanto se ha esforzado ya desde Montesquieu con lo importante que era un país civilizado, la división de poderes. ¿Qué está pasando? No con cómo hacen la labor, que bueno, yo no me atrevo a criticarla, ya no porque sea abogado en ejercicio, sino porque me parece que lo hacen lo mejor que pueden, sino qué está pasando con los otros poderes, el legislativo, ejecutivo, que diríase que no están haciendo gran cosa para garantizar su independencia judicial. Es decir, hoy mismo hemos escuchado críticas de algunos diputados hacia jueces concretos. Esto sería inimaginable hace unos años. Cualquier formación política era respetuoso con los jueces. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué hay barra libre para criticar a algo tan sensible, tan amenazado siempre como es pues, el Poder Judicial? Bueno, para situar esta cuestión, porque es una cuestión delicada y difícil,
tenemos que partir de que el Estado de Derecho tiene tres elementos: la juridicidad, la separación de los poderes y el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Y en la democracia el titular de la soberanía es la persona, el ser humano. La soberanía está indisolublemente enraizada en su dignidad. Y por lo tanto, el único soberano que hay es la persona. El Parlamento no es soberano, el Poder Judicial no es soberano, el Poder Ejecutivo no es soberano. Soberano es el ciudadano. ¿Qué ocurre? Que el ciudadano, pues, a través de la teoría democrática, confía el ejercicio de los poderes, el ejercicio y la administración, no su propiedad que es suya, a profesionales que hacen las leyes, que ejecutan las leyes y que resuelven los problemas que se suscitan en la aplicación de las leyes. Y entonces el problema que estamos viendo es que fundamentalmente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo creen que son soberanos y que no tienen límites. Y creen que la democracia es una cuestión de aritmética o es una cuestión de estadística. Y la democracia es mucho más que una cuestión aritmética de estadística. No es partitocracia. Ni es partitocracia, ni tampoco es la fuerza de los votos de la mayoría. Esto ya, digamos, en fin, tendríamos que ir a Rousseau y a Lavater-Sieyès y al parlamentarismo, al asamblearismo, en fin, que no tenemos tiempo, y luego Carl Schmitt, pero Carl Schmitt habló de la soberanía del legislador, para llamar la atención de que, cuidado, que el Poder Legislativo tiene que dar cuentas también, y por tener una cierta mayoría no quiere decir que se puede hacer todo lo que le venga en gana. La tiranía, la mayoría, no. Respeto a minorías clave también. Sí, eso está muy bien escrito también en Tocqueville, hablando del poder tutelar y la tiranía de las mayorías. Y claro, si se piensa que por tener una mayoría se puede hacer todo lo que se quiera, y si alguien osa o se atreve a cuestionar lo que se piensa que es lo único posible, es un fascista, pues se le excluye del debate público, porque es un apestado. Porque se piensa que el debate público es de la propiedad de esa mayoría. Y entonces las minorías desaparecen, como alguien escriba en contra se le expulsa. Algo jacobino, ¿no? Un buen ciudadano y un mal ciudadano. Bueno, es que esto está muy teorizado y muy estudiado. Al final vivimos en unas sociedades polarizadas que, no solamente en España, en otros países del mundo también hay una fuerte polarización. Mira, hay dos libros de teoría política que recomiendo. Uno se llama La mediocracia, de Alain Denal, un catedrático de sociología canadiense muy interesante, que habla de las causas de que la mediocridad se instala en las élites políticas, académicas, de cualquier orden. Y luego un autor coreano, Lun Chan, que habla de la infocracia, el poder, y son reflexiones bien interesantes en este momento, porque plantean la vuelta a los equilibrios, la vuelta a la necesidad de que se motive el poder, porque si no, estamos en la selva, y el más fuerte se come al más débil. Y entonces, ¿quién defiende ciertas mayorías? Pues este es un problema que en la Universidad de la Sorbona ahora se está estudiando desde la ciencia política, la desprotección de las mayorías, porque que haya una mayoría justa que se compone de 5 o 7 componentes y luego resulta que hay otras mayorías que no tienen ese número, pero que representan pues elementos importantes de la vida social de un país, pues son orilladas, excluidas, marginadas y hombre, yo creo que ya iremos recuperando la cordura, la concordia, el sentido común. Estamos pasando un mal momento a nivel mundial, pero esto pasará. Lo que te da pena, a mí me da pena es pues que algo por lo que tanto nos ha costado luchar y pelear, pues parece que se hunde, pero no es así, no es así. Sí, porque supongo, Jaime, perdona que le interrumpa, que es verdad que nosotros nos fijamos mucho en el caso español, pero es verdad que bueno, hay que ver que primeros ministros están llegando a algunos países, ¿no? Lo digo, por ejemplo, en fin, no sé, por poner el gran referente, ¿no? Decía Margaret Thatcher que la primera democracia del mundo era Estados Unidos, pero bueno, no anima la esperanza, ¿no? Ver lo que puede pasar en Estados Unidos, ¿no? Sí, lo que está pasando, digamos, a veces lo vemos lo más cercano, porque es lo que tenemos a la vuelta de la esquina, pero Estados Unidos, no sé, algunos países europeos también, algunos países de América, hay una polarización muy fuerte y, digamos, un espacio de tolerancia, de concordia, de entendimiento necesario para
poder gobernar y para poder vivir en paz, porque al final lo que queremos los ciudadanos es que se respeten las ideas de los demás, aunque no nos guste, respetarlas y facilitar que se puedan expresar. Eso es muy importante en una sociedad democrática. Pero claro, la democracia se basa en valores y, claro, si uno defiende unos valores que no son los políticamente adecuados o convenientes en un momento determinado, corre peligro de incluso tener problemas, ¿no? Entonces, ser apestado y sí, orillado. Sí. Y bueno, por eso es tan importante la educación, la sana crítica, el pensamiento abierto, plural, dinámico, complementario. Andar por el mundo, aprender de los demás y no pensar que se tiene la razón por el hecho de que se tiene la mayoría de los votos, ¿no? A mí, sí, cuando era parlamentario me llamó la atención que muchos colegas no razonaban en el Parlamento, no hablaban en el Parlamento, no, llegaban su papel y no se salían del papel. Oiga, pero estamos hablando de otro, es igual. Sobre todo porque no lo habrían escrito ellos. No lo sé, pero es el reino de la razón el Parlamento, ¿no? Y de la argumentación y del análisis. De parlamentar. Sí, de parlamentar. Bueno, Jaime, parece que estamos hablando un poquito del movimiento español, pero parece que no queremos meternos en temas. Yo creo que valdría la pena hablar de los grandes temas que están en la actualidad político-jurídica, porque al final muchas cosas que están aterrizando en el Parlamento tienen una deriva jurídica innegable. Cosas como el lawfare, la amnistía. ¿Qué opina una persona con tanta autoridad que esos temas como Jaime Rodríguez de esos temas? Es decir, yo no sé si llega a estremecerse cuando ve esos textos que ya, bueno, en breve estarán en el BOE. Sí, mira, el lawfare, muchas personas que nos están viendo saben perfectamente lo que es, aunque es una palabra inglesa que se ha puesto en circulación, pareciera hace escasas fechas, no es verdad, porque es una palabra que viene del lenguaje castrense norteamericano que inventó un coronel jurídico llamado Dunlop, y que es una palabra que tiene que ver con la guerra, es decir, es usar el derecho como arma bélica, de guerra, para destrozar al adversario. Y por lo tanto para eliminar cualquier vestigio de motivación, de argumentación, que es uno de los instrumentos del derecho. Y claro, el lawfare pues se utiliza se puede utilizar por los tres poderes y por cualquier otra instancia, porque es renunciar al derecho. ¿El derecho qué es el derecho? El derecho es la ordenación racional y justa de la vida social. De la convivencia humana. Para poner un poco de paz y de justicia en la vida humana. Y entonces, esto es lo contrario. Que no haya contrapesos, que simplemente uno de los poderes arrase con todo. Sí, y que además utiliza el derecho, esto también los italianos llaman el uso alternativo del derecho, ¿no? Es muy antiguo también. Que tiene que ver con el fascismo, el sí, nazismo. yo suelo decir que es la desviación de poder llevada al paroxismo. El lawfare. Entonces el lawfare lo puede hacer un parlamento, y yo creo que ahora lo está haciendo con la ley de amnistía, porque está impidiendo, por ejemplo, que los jueces puedan desplegar las facultades ordinarias que le atribuyen las leyes, y están convirtiendo una ley en la expresión de la soberanía máxima, eliminando los otros sobre todo el judicial. Evitando que el Poder Judicial pueda, incluso para evitar que puedan plantarse cuestiones judiciales ante el Tribunal de la Unión Europea. Claro, sí. Bueno, esto ya me parece grave, pero también los jueces pueden hacerlo lawfare, porque un juez puede usar el derecho, por ejemplo, con sus sentencias para eliminar a alguien. Y esto ha pasado, no solamente en España. Y por lo tanto, el juez no tiene que usar el derecho para eliminar a nadie. El juez lo que tiene es que resolver con arreglo a las normas y al ordenamiento jurídico las controversias que tiene. Pero usar el derecho y la interpretación judicial para eliminar adversarios o enemigos, esto es terrible porque es la expresión de la caída de lo jurídico. O sea, el derecho, por lo menos el derecho público, ¿para qué surge? Para entrar en razón al poder, para juridificar el ejercicio del poder. Y ahora lo que estamos es precisamente permitiendo que el poder se exprese en su grado más animal, sin límites. Y esto es lo que llamaban Locke la arbitrariedad, que es el poder sin razonamiento.
Porque yo lo digo porque tengo la mayoría y por lo tanto se impone contra quien sea y contra quien se oponga a ello, ¿no? Y el oferta también lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Imagínense pues que una administración autonómica o un ministerio saca a licitación un contrato público y pone unas cláusulas para impedir que ciertas empresas se presenten. Sería legal. Bueno, pero... no, para mí no es legal porque es para contra el principio de igualdad, pero se puede poner y por lo tanto se está impidiendo que unos colectivos determinados puedan en igualdad de condiciones presentarse a una licitación o a un concurso público. Es decir, que ya es grave que estemos hablando de guerra, ¿no? De elementos castrenses. Vamos, yo soy de Ferrol, tengo muchos amigos militares, los quiero mucho, Dios me libre de que sea malinterpretado lo que estoy diciendo, pero me parece que en la convivencia volver otra vez a resucitar cuestiones que tienen que ver con la aniquilación del adversario, con la eliminación del adversario, con el maniqueísmo, con el cainismo, con los buenos, con los malos, con los que le damos el certificado de demócratas, con los que no se los damos, esto es muy peligroso. Muy peligroso. Pero Jaime, yo, lamentablemente estamos en la recta final del programa. Jaime, vendrás conmigo que el lawfare, por lo tanto, es malo, que se introduzca esos elementos. La ley de amnistía tampoco tiene buena pinta. Pero además, mira, te voy a decir una cosa. La ley de amnistía, cuando se hizo la Constitución, hubo una enmienda que se planteó al precepto en cuestión, que creo que es el 62, ¿no? Sí, el 62, sí. Que habla, primero, que el derecho de gracia no lo tiene el gobierno, es del jefe del Estado. Firmado por el rey, sí. Es el jefe del Estado. Y que se prohíben los indultos generales. La amnistía es una suerte de norma general. Y además que en el siglo XXI, en 2024, 2023, algo súper, digamos, excepcional, porque esto viene de la Edad Media, que es que el Poder Ejecutivo participe en funciones jurisdiccionales. Bueno, es algo que debería de ser utilizado. Yo siempre he pensado que las amnistías o los indultos deben ser pues un reo o alguien que está condenado, que tiene 80 o 90 años, por razones humanitarias, que pueda salir para estar con los últimos días. Pero para blindar una mayoría parlamentaria me parece lo más ignominioso y abyecto que se puede pensar. Por lo tanto, Jaime, coincidimos, la amnistía horrible, la oferta horrible. Supongo que ese proyecto que parece que puede llegar en cualquier momento para cambiar la forma de elección del Consejo Judicial, de forma que una mayoría absoluta sea suficiente, todo eso pinta muy mal. Además, todo eso, claro, parece que tendría su pozo no en un año o dos, sino en varios años, porque si el Consejo Judicial se consigue cambiar por una mayoría absoluta, los jueces que vayan nombrando, pero magistrados a instancias superiores, porque encima serían a instancias del Tribunal Supremo, presidentes de sala, del TSJ y demás, todo eso durará años. Entonces, mi gran pregunta, y sería la final, Jaime, ¿por qué en un momento del programa has dicho que esto pasará, ¿no? Y que es decir, ¿en qué te basas para creer que, es decir, con la mala pinta que tiene todo y los efectos, que a lo mejor son muy amplios? Mira, este es un gran país que resiste todos los avatares. Bismarck, en alguna ocasión que le preguntaron, y muchos de los que nos están viendo saben cuál era su reflexión, que los españoles a veces nos intentamos romper y somos tan pétreos que no lo hemos conseguido durante siglos. Pero es que yo creo en la gente joven, y yo creo en la juventud, y yo creo que esto que está aconteciendo, no digo que vaya a pasar así por generaciones sin que pasen, sin que no se haga nada, pero sí, yo creo que veo que mucha gente, por lo menos los que yo, sobre todo fuera de España, que esto de la amnistía no lo entiende, y que las aguas volverán a su cauce. Creo que se está quedando muy en evidencia, que la democracia no es una cuestión de aritmética o estadística, y que se irá recuperando los valores que fecundan y que permean un sistema político que es para que gobierne el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no para que gobiernen una parte del pueblo, por una parte del pueblo y de una parte del pueblo. Y eso yo creo que si, vamos, en lo que cada uno le toca, los abogados, los jueces, los profesores, hacemos bien nuestra tarea, pues acabaremos saliendo adelante.
Y también el pueblo no es tonto, ¿no? Y se da cuenta de las cosas que pasan, cómo se manejan ciertos temas, cómo se manipula, cómo se controla, cómo se edulcora, y en fin, y cuando llega el momento, pues tendrán que decirlo. La verdad aflorará, sería un poco el mensaje de esperanza, ¿no? Sí. Ya sé que a veces esto es un poco ingenuo, pero yo soy optimista. Bueno, pues Jaime Rodríguez Anana, como siempre ha sido un auténtico placer, ¿no?, que recibir tu visita aquí en Televisión de Ferrol, y bueno, no queda más que agradecerte. Encantado. Aquí. Siempre en Ferrol todo sale muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Bien, amigos, esperamos que les haya pues ayudado, ¿no?, un poquito a poner un poco de luz, ¿no?, en este difícil panorama jurídico-político, y les emplazamos a la próxima semana aquí en La Voz Responde en Televisión de Ferrol.